Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión voy a entrevistar al suboficial principal retirado, veterano de guerra de Malvinas, Horacio Godoy. ¿Cómo estás, Horacio? Te doy la bienvenida. Hola, buenas noches Matías y a toda tu audiencia. La verdad que para mí es un placer poder compartir con vos esta linda charla vía Zoom. Y bueno, vamos a relatar un poquito de la experiencia que hemos vivido en Malvinas. Por favor, el agradecido soy yo, que desde el primer momento que te lo propuse, aceptaste con todo gusto, y es un placer para mí hablar con un artillero también. Por supuesto. Y bueno, para ir arrancando, te pregunto en dónde naciste y cómo nació tu vocación militar. Bueno, yo nací en Goya, provincia de Corrientes. Mi vocación militar viene de mi ingreso a los 6 años a la agrupación Scout, donde permanecí hasta los 15 años, un año antes de ingresar a la escuela militar. Fui lobato, fui scout y rider. Y eso me nace la vocación de ser militar porque salíamos a hacer campamento. Tenía el jefe de Boy Scout, era un militar retirado y nos inculcaba los valores, disciplina. Así que por ahí arrancó mi vocación para ingresar después a la escuela de suboficiales sargento Cabral. ¿Y en qué año ingresaste? Yo ingresé en el 76, rendí los exámenes de ingreso, salí bien y ingresé en marzo del año 77 Sí. y egresé el 14 de octubre del año 78, un egreso atípico por el tema del conflicto limítrofe con Chile. ¿Le adelantaron el egreso a ustedes? Adelantaron el egreso al 14 de octubre. Perfecto. ¿Y cuando fue el conflicto de Chile, te tocó movilizarte? Sí, me salió el destino al Grupo Artillería 3 a Paso de los Libres y de ahí fui movilizado a Río Gallego, donde permanecí 6 meses en Río Gallego. O sea que fue el primer roce con una hipotética guerra. Tal cual, estábamos preparados para cualquier conflicto. Un cabo recién egresado, como hablamos recién. Por supuesto, cabo recién egresado, sí. Muy bien. Y bueno, pasa el conflicto de Chile, que no entramos en combate, y después tu vida profesional, ¿cómo sigue? Bueno, después seguí mi destino en el Grupo Artillería 3, eso es con asiento en la ciudad de Paso de los Libres, provincia de Corrientes. Y bueno, en el año 82, allá por el mes de abril, cuando nos enteramos de la recuperación de la isla Malvina, que fue el 2 de abril, el 9 de abril, el 5 de abril, o sea, 3 días después, el comandante de la Tercera Brigada de Infantería toma el contacto con el teniente coronel Balsa, que era el jefe de unidad del Grupo Artillería 3, y le dice: Balsa, prepare todo su unidad, material, efecto y equipo que va a ser movilizado hacia el sur argentino. Y a partir de ahí empezó nuestro preparativo. Entiendo, perfecto. Y para entrar un poquito en panorama, el grupo de artillería 3, ¿cómo estaba conformado en ese momento? El Grupo Artillería 3 estaba conformado como lo establece la orgánica de la unidad de combate. Tenía una batería comando y servicio, 2 baterías de tiro, la batería A y B, y nada más. Y se conforma una tercera batería que se formó al solo efecto de la Guerra Malvina, que fue la batería C. Esa batería se conformó con 6 piezas de artillería, 6 piezas de artillería que le dio la Escuela de Artillería a la unidad, más 2 piezas que se le anexa del Grupo Artillería Aerotransportado 4 de Córdoba, y se conforma la batería C con 8 piezas. Esa batería fue conformada por gente que venía como fuerza agregada a la unidad. Tal es así que yo te decía que es atípico la formación de esta batería, ya que se conformó al solo efecto de la guerra de Malvinas. Después, una vez que terminó el conflicto, esa subunidad se disolvió, por eso es que nunca más se habló de la historia de la batería C. Bueno, te cuento cómo es. Con un rejunte de fuerza agregada, ya sean oficiales y suboficiales que venían de distintas unidades, que venían como fuerza agregada al GAT-3, se conforma la batería C. Y tal es así que cuando vamos a la isla Malvina, el teniente coronel Balsa se queda con sus 2 baterías de tiro en Puerto Argentino, al sur de Puerto Argentino, y a la batería C le ordena una misión distinta a la batería A y B. Le ordena su traslado a primera línea. Tal es así que la batería C se moviliza hacia la zona del valle de Moy Group.
distante a 4 kilómetros aproximadamente de Puerto Argentino. Y a partir de ahí la misión de esa subunidad es dar apoyo de fuego a todas las unidades que estaban en primera línea en la zona de Dos Hermanas, Monte Harries, Monte London, y todas las islas cercanas que estaban a Moy Brook. Perfecto, te entiendo. Y vos, en el 82, ¿qué grado tenías y qué rol de combate tenías dentro del Grupo de Artillería 3? Bueno, yo ostentaba la jerarquía de cabo primero. Sí. Inicialmente yo no estaba en la batería C. Inicialmente estuve con la batería de tiro B como jefe del grupo de construcciones alámbricas, que era el suboficial encargado de las instalaciones inalámbricas de toda la batería de tiro B. O sea que a mí me tocó con 3 soldados que tenía a mi cargo hacer el tendido telefónico de las piezas de artillería de la batería B y el tendido hacia la zona del observador adelantado, que también se encontraba distante a 3 kilómetros de que era la zona de Supper Hill. ¿Quién era el y observador? bueno, el observador era, en ese momento, estaba el subteniente Tedesco, también estaba otro subteniente para Capa Negra, que estaba como observador adelantado, y nosotros teníamos que, con el tendido telefónico, ir hasta la zona de la altura de Supper Hill y brindarle las comunicaciones. Perfecto, ese fue tu rol de combate principal. Inicial. Bien. O sea, todo lo que yo te relato está escrito en el libro que es de mi autoría, que se llama Así luchamos los artilleros en San Malvina, y esto va a la memoria de la batería C. Inicialmente estuve 51 días con la batería B en Puerto Argentino, ¿sí? Sí. Hasta que en la noche del 3 de junio, un suboficial jefe de pieza de la batería C, por problemas en los pulmones, hubo que evacuarlo al continente, y entonces en la noche del 3 de junio, el teniente coronel Balsa le ordena a teniente primero Nabone, que era jefe de la batería B, dice: Nabone, prepare un suboficial con todo su equipo, que mañana a primera hora tiene que trasladarse hacia la zona de Moy Brook para reemplazar a un suboficial. Fue así que el 4 de junio me movilicé a la zona de Moy Brook, y bueno, al llegar allá me presento a Tesey, que era el jefe de batería, y bueno, me hago cargo de la 7ª pieza, y a partir de ahí permanezco en la batería C. Perfecto, bien, ahí ya no viste bien un panorama, cómo fue tu cambio dentro de la subunidad. ¿Vos recordás qué día llegaste a Malvinas? Sí, la unidad al completo, el Grupo Artillería 3, llegó el martes 13 de abril. Llegamos aproximadamente a la madrugada en la zona del aeropuerto, y a partir de ahí nos movilizamos hacia la zona de las posiciones de fuego con todo el equipo. En esa época no había mochila, teníamos que usar bolsones porta equipo, sí, el armamento de dotación individual, y bueno, caminar 4 o 5 kilómetros hasta la nueva posición, y a partir de ahí armar toda la zona de posición de fuego, o sea, los pozos de abrigo del personal, los pozos de abrigo para las piezas, y bueno, empezar a armar toda la posición de fuego, ¿no? Y esa primera posición, en este caso de la batería B, siempre estuvo al sur de Puerto Argentino. Al sur de Puerto Argentino, no, en una distancia aproximadamente de 1 kilómetro respecto a la batería A, que estaba también ahí cerca. Perfecto. A y B. Perfecto. Y vos me dijiste teniente primero Nabone, jefe de la B, y de la A, ¿quién estaba? El teniente primero Caballero. Perfecto. Entonces tenemos Caballero, Nabone y Tesey en la batería C. En la batería C, claro. Perfecto. Ahora me gustaría preguntarte, vos me dijiste que eras cabo primero jefe de pieza. ¿Cómo está compuesto a la dotación de un solo cañón? Bueno, te cuento cómo es. Yo era jefe de un obús Tomelara, calibre 105 milímetros, con un alcance de 10 kilómetros, con 800 metros aproximadamente, ¿sí? Sí. El obús, la composición es, tenés 6 soldados que son sirvientes de pieza, se le llama. Sí. Tenés un apuntador, tenés los abastecedores de municiones, y por lo general te dan un suboficial que es el auxiliar tuyo, que hace de apuntador también, un cabo, ¿no? Que en este caso era el cabo Balbuena, mi apuntador. Bien. Bueno, y la misión de la pieza es, primero, siempre es bueno aclarar cómo es la actuación de un grupo de artillería. La misión fundamental que tiene el grupo de artillería es apoyar con su fuego a los elementos que componen la primera línea de combate, es decir, dar apoyo de fuego a todas las unidades que se encuentran en primera línea.
Bien. Pero ten en cuenta que nosotros para el año 82, la composición orgánica de un grupo de artillería era totalmente distinta a la composición de los artilleros británicos, digamos, por los avances tecnológicos que tenían los ingleses. Nosotros era todo manual, o sea, para apuntar los cañones hacia la zona de fuego, teníamos un observador adelantado que estaba en las alturas con las unidades de infantería, y desde esa altura, con un binóculo o un larga vista, miraban la zona donde se encontraba el enemigo y con una cartografía y brújula sacaban el rumbo, y ese rumbo lo pasaban al centro de dirección de tiro que estaba junto con las piezas. El CDT es el encargado de esas coordenadas transformar en voces de mando para las piezas, y a su vez el oficial de batería que está con las piezas imparte las voces de mando a cada uno de los cañones o obuses, y a su vez los obuses ejecutamos los fuegos en apoyo a las unidades que están en primera línea. ¿Y qué hace el observador adelantado? Con su binóculo va haciendo las correcciones, acortar, alargar, izquierda a 100, derecha hasta que caen en la zona de blanco, ¿no? Entiendo. Y ahora que mencionaste el CDT, ¿hay un CDT por cada batería o hay un CDT del grupo de artillería que es general? No, hay un CDT por cada batería. A su vez hay un CDT general que es el que comanda el jefe de unidad. Ten en cuenta que en el año 82 el teniente coronel Balsa era el CAF, coordinador de apoyo de fuego de todos los fuegos terrestres, que él coordinaba todos los fuegos. O sea, el general, el comandante de las operaciones en Malvinas, que era el caballo Joffre, le impartía la orden a Balsa, y Balsa hacía de coordinador de apoyo de fuego de toda la artillería de campaña que se hallaba en la isla. O sea que la batería Bravo de la Infantería Marina estaba bajo el mando de Balsa también. También, efectivamente. Perfecto, perfecto. ¿Qué tipo de proyectiles usaban ustedes? Los proyectiles que usan los Sotomelara son proyectiles ensalerados, ¿sí? ¿Qué significa esto? Porque están los proyectiles semi-ensalerados y desensalerados. Son proyectiles que ya viene completo, o sea, viene el proyectil como si fuera un proyectil de un fusil, que viene completo, o sea, viene la vaina y viene a su vez ya la ojiva en sí. Y lo único que uno tiene que hacer es cargar en el bloque de cierre del obús, se carga. Y bueno, y a partir ten en cuenta que tenemos diferentes proyectiles en la artillería. Están los proyectiles con espoleta instantánea y con espoleta a tiempo. Ten en cuenta que en Malvinas nosotros utilizábamos muchos proyectiles con espoleta a tiempo. ¿Qué significa eso? El proyectil en la ojiva tiene un reloj que se regula a una cierta cantidad de segundos. ¿Para qué? Porque cuando el proyectil salga lanzado desde la boca del obús, a una altura determinada, explote eso, ¿sí? Eso provoca más daño en la zona donde se halla el enemigo, porque el proyectil al explotar en el aire a una cierta cantidad de minutos produce mayor estrago por la expansión de las esquirlas. Después están los proyectiles fumígenos. Los proyectiles fumígenos tienen como finalidad larga una estela de humo para marcar una zona determinada, para orientar a un avión o orientar a cualquier otro para que sepa dónde se halla el enemigo. Esos eran los tipos de proyectiles. De proyectiles. Instantánea, fumígeno y a tiempo, por a tiempo. Perfecto. En el transcurso de toda la guerra, ¿la provisión de proyectiles dio abasto o llegó un momento que ustedes necesitaban más de lo que tiraban? No, en ocasiones necesitábamos más de lo que tirábamos, porque ten en cuenta que en tiempo de paz, nosotros cuando hacíamos ejercicio en tiempo de paz, no tirábamos más de 30 o 40 proyectiles por pieza. En Malvinas, no te imaginas lo que era cargar y tirar, cargar y tirar. Había días que tirábamos 200, 300 proyectiles. Ten en cuenta que en Malvinas, en toda la operación, se dispararon 16.000 proyectiles de obuses Sotomelara y 1.600 de los cañones de 155 milímetros, que eran los Sosmanos, los Citernos. Así que te imaginas la cantidad de proyectiles que nosotros tiramos, porque el 80% de las misiones de fuego también fueron nocturnas, y era cargar y tirar en forma permanente. Montaña de vaina habían detrás de cada obuses. Hay fotos, sí, y son tremendos. Sí.
Parecen por fotos supuesto. armadas, pero son fotos reales de Malvinas y se ven todas, como dijiste vos, las montañas de vainas al costado de la pieza. Sí, tal cual. ¿Qué te iba a preguntar? Y porque me quiero ir más o menos cronológicamente. El ataque del 1 de mayo, ¿cómo los agarró ustedes? Bueno, el ataque del 1 de mayo yo todavía no estaba en la C, estaba todavía en la batería B. Sí. Ocurrió algo muy atípico. El 1 de mayo, en la madrugada del 1 de mayo, a las 04:40, que primero o sea, lanzan dos bombas, los aviones Vulcanes británicos, Sí. que se escucharon en proximidades del aeropuerto, pues como la finalidad que tenían los ingleses era destruir por todo medio La la pista. pista de aterrizaje para dejarlo inoperable y los aviones no pudieran aterrizar, cosa que nunca lo lograron, obviamente. Pero nosotros los argentinos teníamos una estrategia, o sea, ellos tenían aviones de reconocimiento. Lo que hacían los ingleses con esos aviones de reconocimiento a los 9.000, 10.000 metros de altura, pasaban siempre por el aeropuerto y nosotros lo que hacíamos, los argentinos colocábamos parte de tierra para que de arriba se vea como que el aeropuerto estuviera inoperable, y la realidad es que nunca estuvo inoperable. Hasta el último día de combate los Exacto. aviones despegaron, tal es así que en la noche del 13 de junio despegó el último Hércules hacia la zona del continente con heridos y demás, o sea, llevando gente, transportando gente y material. Es así. Sí, Entonces, sí, el sí. 1 de mayo empiezan a bombardear los ingleses, ¿no? Bueno, en la madrugada, muchos estábamos durmiendo, no pasó nada, pero el conflicto empieza a partir de las 07:40, los aviones Sea Harrier empiezan a bombardear la zona de la posición del aeropuerto, ¿no? Ujú. Y aparecen de la nada dos Harrier, ¿no? Uno de los Harrier es derribado por la acción del grupo de artillería de defensa aérea del 601, ¿no? Que tenían los Roland y los cañones de 35 milímetros, los Oerlikon. Sí. Y en ese ataque que hacen los ingleses, el primer ataque no producen grandes daños, ¿no? Y en el segundo avión, que aparece aproximadamente a las 8 de la mañana, uno de los cañones de 35 milímetros efectúa fuego y le da de seno y explota el avión. Yo todavía no estaba en la batería C, estaba en el CDT, ese día estaba en el CDT de la batería B. Ujú. Y uno de mis soldados se puso a gritar, ¿no? Se asustó y entonces yo le di unos par de cachetazos y le digo, Yaya se llamaba el soldado, Yaya, quédate tranquilo, que no están bombardeando acá, están bombardeando como a 4 o 5 kilómetros acá. Pero eso fue el primer día y después se hizo una rutina. Esto es bueno aclararlo, todo hombre tiene temor, obviamente, por un instinto de conservación de la vida, ¿sí? Obvio. Y más algo Nosotros nuevo. tenemos, claro, fíjate vos que los primeros días de combate, como no teníamos experiencia, Ujú. era todo inicialmente un temor inicial nomás, ¿no? Sí. Después eso se convirtió en una rutina, después ya nos poníamos cancheros. Por ejemplo, nosotros cuando escuchábamos el silbido de las bocas de fuego de las fragatas inglesas o de la artillería de campaña de ellos, ya Sí. estábamos cancheros. Cuando el silbido era alargado decíamos, no, no, este va a caer como a 2 kilómetros acá. Y nos quedábamos tranquilos, quedamos ahí. Y cuando el silbido era, pero cortante, decíamos, este viene acá. Ahí nos corríamos todos, nos poníamos a cubierto en las trincheras y nos quedábamos ahí, ¿viste? Sí, que ahí otra cosa más que rezar no puede hacer porque es, te toca o no te toca. Por supuesto. Ahora que nombraste la artillería naval, tengo entendido que la artillería naval británica, con una sola fragata, más o menos la cadencia de tiro era como de una batería, con la repetición rápida que tenía la fragata. Sin lugar a dudas, Matías, vos tenés en cuenta que la mayoría de los barcos integrantes de la flota británica, Ujú. ellos contaban con el apoyo porque eran miembros de la OTAN. Exacto. En el año 82 tenían todo el apoyo de Estados Unidos. Ellos, Ujú. si no hubiesen tenido el apoyo de Estados Unidos y de Chile, que le pasaba las informaciones, y la cosa no lo iban a sacar muy fácil. Fíjate vos que el mismo comandante Moore, el Moore, que era el jefe de las operaciones británicas, y el Wilson, al término de las acciones bélicas, ellos reconocieron que un día más de combate y le ganamos nosotros los argentinos. Ellos, si no hubiesen contado con el apoyo. Sí, efectivamente, la cadencia de fuego de cada uno de la fragata eran miles de disparos por segundo.
A nosotros todas las noches nos llovían, pero proyectiles en forma constante, porque ellos tenían una cadencia de fuego abrumador. Tengo entendido que también era un calibre un poco más grande, creo que era de 114 milímetros comparado con Sí. el 105 Todo y esto que medio. todo esto que yo te estoy relatando está escrito en mi libro, que cuando te obsequie uno con una dedicatoria vas Muchas a poder gracias. ilustrar todo eso que te estoy diciendo. Muchas gracias. Sí, ¿Eh? estos son todos comentarios que me van quedando y uno va como armando las piezas del rompecabezas. Por supuesto. Y bueno, van pasando los días de mayo. ¿Ustedes recibieron algún ataque de aviación directo a la zona de la batería por casualidad? No, mientras yo estuve en Puerto Argentino eso no sucedió. Esa experiencia me pasó en la batería, que después te voy a contar más adelante. Bueno, bien. ¿Y alguna anécdota de estos días de mayo que tengas? Sí, una anécdota cómica fue una noche, sería entre aproximadamente el 8 o 9 de mayo, Ujú. el jefe de batería, que era Nabone, me dice: Godoy va a tener que ir a reparar las líneas que fueron cortadas, no tenemos comunicación con el observador adelantado que estaba en el cerro Supper Hill, que estaba desde Puerto Argentino, estaba como a 3 kilómetros aproximadamente. Ujú. Ya se hizo de noche, salimos a las 5 de la tarde, ten en cuenta que en Malvinas ya a las 4 o 5 de la tarde ya se hacía de noche. Sí. Y le digo al soldado mío: listo, preparar el equipo. En esa época era un carretel que se ponía acá en la espalda y salíamos. Ujú. Y salimos, y cuando estábamos llegando a la zona de Supper Hill ya se hizo de noche. Y íbamos en contra del viento, ¿no es cierto? Y un suboficial me dice: alto, ¿quién vive? Pega el grito, ¿no? Y entonces yo me identifico, cabo primero Godoy, del grupo Arteria 3, que venimos reparando las líneas, le digo, ¿no? Y parece que no nos escucharon. Por Y el miedo. obviamente abrieron fuego contra nosotros, y nos tiramos por tierra con el soldado y escuchamos el silbido de los proyectiles. Y empezamos a arrastrarnos hasta que, bueno, llegamos aproximadamente más cercano al suboficial, y yo me vuelvo a identificar, me dice: un cabo era, me pide disculpas, me dice: mi cabo primero, nosotros pensábamos que eran, claro, porque ten en cuenta que todos estábamos tensionados durante la noche, Bueno, que podía sí. haber infiltraciones de los ingleses. Sí, o sea, la acción de ellos no fue errónea, o sea, esa era la orden. Claro, porque ten en cuenta que había orden de alerta roja y alerta gris, que durante la noche los comandos británicos, el Sí. CBS y el SAC, Ujú. hacían infiltraciones como hacían los comandos nuestros. Y Exacto. entonces el perímetro defensivo tenía que estar en alerta. Cualquier viento, cualquier ruido, en ante el menor duda abrían fuego. La sacaron para Entonces allá. el cabo me dice: mi cabo primero le pido disculpas, y no, está bien, y me reía, pero en ese momento hay que estar. Sí, sí. Aparte, imagino que por ahí fueron un par de segundos y ahora parece una eternidad estar ahí cuerpo a Tal cual. tierra. No terminaba más, y aparte de los proyectiles caían ahí, picaban ahí, O se sea, escuchaban los zumbidos. buena puntería. Sí. Sí. Bueno, uno casi 40 años después lo cuenta como una anécdota jocosa, pero en el momento es como si vos, hay que estar ahí. Hay que estar, por supuesto. ¿Y pudieron reparar las líneas esas veces? Sí, íbamos con la linterna, pudimos hallar el problema. Estaba cortado efectivamente por acción de la artillería británica. Le volvimos a unir los cables, lo aislamos con cinta, y se volvió a restablecer la comunicación entre el observador adelantado y el centro de dirección de tiro, ¿no? El jefe de batería que estaba en la B. Algo fundamental por lo que nos Pero comentaste hace fundamental, un porque ratito. sin eso no tenés contacto con el observador adelantado, que es el que te da la voz, o sea, las coordenadas para ubicar enemigos. Estirar en forma ciega, vendría a ser. Sí, a ciega prácticamente, sí. Porque yo me imagino que, obviamente, la artillería al estar atrás, como dijiste vos, para apoyar a la primera línea, me imagino que vos tirás y vos no ves dónde haces impacto, ¿no? No, no tenés forma. El tema es, Matías, vos tenés en cuenta que la artillería de campaña fundamentalmente, Sí. hace tiro en forma indirecta. ¿Qué significa esto? Que vos al enemigo no lo ves, porque vos estás como a 6, 7 kilómetros del enemigo y no lo ves. Tus ojos son el observador adelantado, que está en las alturas con su binóculo y con las coordenadas que te va pasando. Entiendo. Acá hay una diferencia fundamental que es bueno que los oyentes escuchen. Los Ujú. británicos, dados los avances tecnológicos que ya tenían en el 82, tenían todo computarizado. Ellos, por ejemplo, tenían radar contra artillería. Nosotros efectuábamos los disparos y al ratito ya nos estaban ubicando dónde estábamos nosotros. Cosa que nosotros no teníamos radar contra artillería, teníamos un radar RASI que era para
rastrear personas nada más, pero no para detectar el fuego enemigo. Entiendo. Y ahora que nombraste esto de lo clave que es el observador adelantado, me parece que eso les pasó a ustedes, hablo en general del grupo de artillería, Claro. cuando cae en Monte London el teniente Ramos, que era el observador adelantado de ustedes en esa posición, ¿no? Fíjate vos, el 11 de junio nosotros empezamos a cumplir misiones de fuego, yo ya estaba en la C. No dábamos abasto para cumplir las variedades de misiones de fuego que nos pedían todas las unidades en primera línea. O sea, nosotros, por ejemplo, cumplimos un apoyo de fuego sin solución de continuidad en la noche del 11 de junio, en 180 grados, te imaginas, teníamos que mover los obuses para acá, para allá, y no dábamos abasto. Aparte, lo complicaba la situación de que era durante la noche. Y llegó un momento dado que el teniente Ramos, que era nuestro observador adelantado, que estaba junto con el regimiento de infantería 7 en la zona de Monte London, cae en combate. Y a partir de ahí la artillería quedó a ciega. ¿Por qué? Porque no teníamos los datos de quién nos daba las coordenadas del enemigo. O sea que empezamos a tirar a ciega. Ahí es un capitán de infantería, no me acuerdo el nombre en este momento, que empezó a hacer el reglaje del tiro cuando murió el teniente. Mira, no lo tenía ese dato. Eh. Y ahora, ya que nombraste la batería C, bueno, vos nos comentaste que Nabone te dio la orden para presentarte con T6. ¿Cómo fue ese primer momento? ¿Vos a T6 ya lo conocías o lo conociste en el momento? No, a T6 lo conocí el mismo 4 de junio en la mañana cuando llego ahí. Y voy, me presento, mi teniente primero, yo soy el cabo primero Godoy. Vengo en reemplazo del cabo primero Vázquez. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, me dice, Godoy, ¿usted está en claro con el manejo del Otomelara? Sí, yo ya fui jefe del Otomelara durante el año 81, así que no tenía problema. Entonces me dice, listo, te vas a hacer cargo de la séptima pieza. Esa séptima pieza, el jefe era el cabo primero Vázquez, que era del grupo artillero aerotransportado 4 del Córdoba. Es decir, que a los soldados no lo conocía yo. O sea, que No por conoces primera a vez... nadie. Sí, no conocía a nadie, así que llego ahí, me presento, le digo, yo soy el gobernador Godoy, a partir de ahora me van a tener como su jefe. Y entonces le pregunté cuál era la situación actual del obús, qué cantidad de municiones tenían disponibles, si tenían experiencia, decir que eran todos soldados de la 62, que eran cordobeses y algunos eran de acá de Buenos Aires. Y ahí a las escasas horas ya tuve que cumplir la primera misión de fuego. Justo, mira, qué bienvenido. Y antes que nos cuentes esa primera misión de fuego, te voy a hacer dos preguntas. Cuando te presentaste con los soldados, primero, ¿qué palabras tenés para ellos, para esos soldados justamente? Y otra pregunta te voy a hacer, ¿qué te pareció el teniente primero T6 sin conocerlo como tu jefe? Bueno, en primer lugar voy a hablar de los soldados. La verdad que tened en cuenta que los soldados de la 62 ya estaban experimentados porque ya venían de hacer ejercicio con los otomelaras. Es decir, muy distinto a la clase 63, que ese mismo año se incorporó la 63, pero nosotros no quisimos llevar a 63, porque ni siquiera habían terminado el periodo de instrucción básico de infantería y faltaba la parte de la instrucción con artillería. Entonces nosotros preferimos llevar toda la 62. Pero tener en cuenta que para mí fue todo una cosa típica, porque yo a esos soldados de Córdoba no lo conocía, porque yo estaba en el GAT-3 en Paso de Oliro, o sea, ningún soldado era del GAT-3. Así que para mí la experiencia fue, a pesar de no conocerlo, y por la experiencia que tenía, la verdad que los soldados se destacaron por su heroísmo, por su valentía, y por orientarme convenientemente, porque ellos ya estaban experimentados, porque hacían días que estaban con la batería C y yo venía de estar en Puerto Argentino. No solo eso, sino que yo dentro de los soldados de la 62 tenía un solo soldado de la 63 que se llamaba Tula Ezequiel, Juan. Ese Tula Ezequiel, la noche del 10 de junio, empezaron a bombardearnos los ingleses y uno de los proyectiles cayó en la zona de los polvorinos donde estaban las municiones de mi pieza, empezó a prender fuego. Y Tula, el soldado Tula, ¿sabes lo que hizo? Empezó a correr, con la manta se tiró, una cosa de loco. Tremendo. Con la manta se tira arriba de los proyectiles y lo apaga. Entonces ese soldado mereció unas felicitaciones por el heroísmo, la acción del arrojo que tuvo. Y ese soldado Tula está mencionado en mi libro, por su acción heroica, digamos. Más que reconocido. Me imagino que si volaba ese polvorín, muchos de ustedes no estaban Obvio, acá.
vos tenés en cuenta que un proyectil que pueda explotar por imitación, están todos juntos. ¿Sabes lo que es? Se hace una explosión tremenda, que inclusive corremos peligro la gente que estamos cerca de los obuses. Entiendo. Y la segunda pregunta, ¿qué palabras tenés respecto al teniente primero T6 como jefe? Bueno, de T6, la verdad que como yo mismo se lo expresé en persona, T6 más que un jefe de batería fue un líder. El líder es aquel jefe que, como es, arrastra con el ejemplo. ¿Qué significa eso? Lamentablemente a T6 le tocó conducir una subunidad en una situación muy atípica. Fíjate vos que para un jefe no hay más nada agradable que conducir gente con la que trató toda una vida o lo haya tenido ya en tiempo de paz conocido. A T6 le pasó una cosa típica, le ordenan que se haga cargo de una subunidad de un rejunte de gente que no conocía, es decir, no conocía a los cuadros, ya sea oficiales, suboficiales, y los soldados. Él estaba en esa época como instructor en el Colegio Militar de la Nación, era instructor de los cadetes de cuarto año. A él le ordenan del Colegio Militar desplazarse a Corrientes con los cadetes que fueron de él, de cuarto año. Y tal es así que cuando se conforma la batería C, él como líder tenía que manejar a los cadetes que eran de cuarto año, que eran sus subtenientes, porque por eso te decía que la situación de T6 fue muy atípica. Fíjate vos que la batería A y la B que estaban en Puerto Argentino eran dos tenientes primero, que eran jefe de batería, pero tenían gente que conocían a sus cuadros, conocían a sus soldados, y no, en el caso de Caballero, por ejemplo, tenía un teniente súper experimentado que era el Tito Acosta, que vos ves el video donde dice fuego, carajo, tiren, carajo. No sé si viste el video ese. Esa Bueno, carta ese. exacto, el Tito Acosta era un teniente ya experimentado. Entonces Caballero tenía la tranquilidad de que él ahí era jefe de batería. Pero a T6 le pasó una cosa, por ejemplo, que él mismo tenía que hacerse cargo del manejo total de la batería. Él mismo tenía que dar las voces de mando. ¿Por qué? Porque los subtenientes eran prácticamente cadetes de cuarto año. Si bien es cierto que después con el transcurso de los días fueron tomando, digamos, coraje y adquiriendo experiencia, llegó un momento dado que T6 obviamente se apoyaba en los subtenientes que eran sus cadetes de cuarto año. Pero por eso te digo que él fue un líder, no un jefe, más que un jefe fue un líder. Un líder significa aquel oficial que con su ejemplo arrastra a su subordinado, motiva, incentiva a su gente. Fíjate vos que nosotros casi todas las noches teníamos que adelantar los obuses 5 kilómetros hacia adelante para ganar alcance. Ten en cuenta que los ingleses tenían cañones de 155, o sea, de 105 milímetros, ¿sí? Con un alcance de 17 kilómetros. Y nosotros teníamos obuses con un alcance de 10 kilómetros, es decir, que no les llegamos. Entonces, para suplir esa diferencia, teníamos que adelantar durante la noche 5 kilómetros los obuses. Y eso lo hacíamos toda la noche con T6. T6 iba con su subteniente, iba con 2 o 3 suboficiales, con 2 o 3 piezas, y llegábamos allá, poníamos los obuses en posición de fuego, abríamos una cierta cantidad de disparos y teníamos que replegarnos en forma rápida. ¿Por qué? Porque los ingleses al momento nos detectaban. Entiendo, ¿no? Sí. Aparte, todos sabemos que transitar sobre la turba, si ya caminando con un poco de peso era complicado, no me quiero imaginar con un obús y con todos los proyectiles. Y fíjate vos que nosotros cada vez que nos teníamos que pasar desde la posición de fuego principal, que estaba en Moyuru, 5 kilómetros en proximidad, en dirección al Monte London, cuando esos desplazamientos hacíamos durante la noche. Imagínate que cuando íbamos con los Unimog, íbamos a los tumbos porque aparte no eran caminos asfaltados, eran caminos de tierra escarpado. Y en un momento dado, yo me acuerdo que en uno de esos desplazamientos nos íbamos, me pegan el grito los soldados míos, me quedo primero, el obús, como íbamos los tal, se dio vuelta y quedó patas para arriba. Y entonces tuvimos que parar y bajar todo y a ponerlo en pie de vuelta y seguir avanzando a la posición de fuego. Todo contra reloj. Claro, por supuesto. Lindo desafío tuvieron ustedes, ¿eh? Por supuesto que sí. Y vos nos comentaste que el mismo día que llegaste, ese mismo día tuviste tu primera misión de fuego. ¿Recordás cómo fue? Sí, el primer día llego y
que fue el 4 de junio, el jefe de batería nos ordena que teníamos que hacer ¿viste? No, ese día empezamos a recibir un fuego de contrabatería, pues, porque nosotros empezamos a cumplir las primeras misiones de fuego con la batería C. Pero acá siempre es importante rescatar algo. La batería que tuvo su bautismo de fuego en Malvinas fue la batería B, ¿sí? Sí. Yo todavía estaba en la batería B cuando el 27 de abril, por el radar que estaba en Puerto Argentino, del Regimiento 3 de Infantería, detecta, ¿no es cierto?, que desde un buque gigante, o sea, un buque grande de una fragata británica, se desprenden botes de desembarco que vienen hacia la zona hacia la zona sur de Puerto, de la isla, y ahí fue que se le imparte la orden a la batería B para que cumpla embatir ese blanco de los buques de desembarco. Y el 27 de abril por las noches, la batería B es la que tiene su bautismo de fuego, ¿sí? Que abre fuego contra ese... Contra los botes de desembarco. Vos sabés que en un reconocimiento que hace un helicóptero al día siguiente se encuentran restos de los botes destrozados. Mirá, o sea que no... Porque muchas veces los ingleses engañaban a los radares. En este caso no, en este caso fue un intento de desembarco. No, en este caso se logró dar el blanco, pero por eso yo siempre rescato esto, que la primera batería del grupo Batería 3 que cumplió el bautismo en fuego fue la batería B. Y después, bueno, después a partir de ahí fue la batería C. Ahora que sacaste esto a colación, te voy a contar una anécdota. Yo soy muy amigo de un suboficial del Regimiento 3, que en ese momento estaba adelante de la posición de ustedes, y me contó, el sargento Manuel Villegas se llama, de la compañía del Regimiento 3, que cuando esa noche ustedes abrieron fuego el 27 de abril, dijo que fue la primera vez que realmente sintió tanto miedo que no podía parar de temblar del ruido de los obuses y de los proyectiles. Porque una cosa es verlo en teoría y otra cosa es tenerlo atrás y ver que te están, que están tirando. Por supuesto. Aparte, fíjate vos que si vos sentís con un disparo de una pistola o de un fusil, escuchar el estampido de fuego que te aturde, y es un proyectil de 7,62 milímetros, con respecto a un proyectil de un obús o de un cañón, ¿te imaginás lo que es cada vez que sale un disparo de la boca de fuego de un obús? Por eso que hubieron muchas roturas de tímpanos de muchos artilleros por la cantidad de disparos que efectuábamos. Entiendo. Mucha gente quedó con problemas de sordera cuando vino la guerra. ¿A vos te afectó por casualidad? No, pues yo fui astuto. Yo a mis soldados siempre le decía, cada vez que nosotros compramos munición de fuego, abran la boca. Al abrir la boca, vos no sentí, lo único que sentí un temblor en tu cuerpo, pero no sentí que te dañe el oído, nada. Al abrir la boca, no escuchá el temblor del momento que sale el proyectil de la boca de fuego, nada más. Entiendo. Y me imagino que debe ser lo mismo cuando reciben fuego, debe ser exactamente lo mismo. Por supuesto, claro. Bien. Es un buen dato que no lo conocía ese. Y tanto en la batería de ustedes como en tu propia pieza, ¿tuvieron heridos, ya sea de esquirlas o accidentes propios del manejo del cañón? Sí, hubieron varios heridos de esquila. Yo creo que entre el 8, 9, 10 de junio aproximadamente, durante el día, aproximadamente a las 9, 10 de la mañana, estábamos en el centro de edición de tiro, el CDT, estaba el jefe de batería con los subtenientes ahí. Estábamos, creo que charlando, tomando un café, y veíamos que un avión Harrier, británico obviamente, venía en vuelo rasante abriendo fuego con las unidades en primera línea que estaban el 7 Infantería, el 4 Montecasero que estaba en Monte Harry, venía el Harrier en vuelo rasante abriendo fuego. Y nosotros estábamos todos, salimos afuera y decíamos, mirá, los Harrier están bombardeando, y por ahí, cuando nos queremos acordar, por atrás nuestro venía otro Harrier que empezó a abrir fuego, pero hacia nosotros, ¿eh? Cuando vimos que, viste, aparte vos ves desde el avión, ves cuando el destello de los proyectiles que vienen hacia vos. Entonces todos los que, viste, corrimos al centro de edición de tierra, al pozo, y nos tirábamos por tierra ahí.
Y ahí en eso, en ese despelote de fuego y de humo, uno de nuestros soldados fue herido por esquila, ¿viste? Pero no solo en ese momento, en infinidad de fuego de contrabatería que tuvimos, hubo muchos soldados heridos por esquila, obvio, sí, sí, por supuesto. Y en esos momentos, ¿cómo es el trato al soldado herido? ¿Se retira hacia un puesto de sanidad y se suplanta con otro soldado o esa vacante queda? No, 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 por lo general lo que se hacía una vez que estaba un cuadro, un soldado herido, Sí. Inicialmente lo atiende el puesto socorro de la subunidad, sí, y de ahí lo trasladan en un vehículo al hospital de campaña que estaba en Puerto Argentino, sí, y lamentablemente ya a partir de ahí quedaba como un hombre menos. Entiendo, Es no había así. forma de reemplazarlo. No, no, imposible. Entiendo, perfecto. Y hablando del fuego contra batería, yo la verdad tuve la oportunidad de hablar muchas veces con Tesey, es más, tuve Claro. también la oportunidad de entrevistarlo, y él nos contó que desde los montes, a ustedes, por ejemplo, la posición de ustedes, le decían las hormiguitas negras, porque ustedes tiraban Claro. y salían corriendo a esconderse a tirarse a los pozos y les llovían el fuego. Cuando por hablar mal y pronto, cuando todo el quilombo pasaba, ustedes volvían a las piezas y volvían a abrir fuego otra vez. Me imagino que... Sí, efectivamente, eso que relata este 6, obviamente lo viví yo porque estaba en la misma batería, sí. Nosotros cumplíamos misión de fuego, tirábamos una cierta cantidad de proyectiles y al ratito nos contestaban los ingleses. Venía el fuego de contrabatería y empezaban a bombardearnos. Entonces, los primeros disparos empezaban a hacer ¿viste? Reglajes de tiro largo. Y después ellos iban haciendo reglaje hasta que llegaban a caer los proyectiles en la zona donde estábamos nosotros. Obviamente, corríamos a colocarnos a cubierta las trincheras, veíamos que cesaba todo y volvíamos a ir al trote a nuestros obuses, cargábamos y le dábamos la contra, le empezábamos a bombardear también a ellos. Sí, sí. Sí. Me imagino el pandemonio que debía ser porque, o sea, si estamos hablando de una batería, creo que yo también tenía una batería con 6 cañones, ¿no? Sí, O sea, que eran 6 cañones tirándoles a ustedes. O sea, cómo barrían la zona, me imagino que era bastante certera el fuego de ellos. sí, decía que la batería C estaba conformada por 8 piezas de 8 buses. Tenía 6 Sí, obuses de la escuela de artillería y 2 obuses que eran del grupo artillería 4, el de Córdoba, que estaban sí, como fuerza agregada a la C. Sí, sí, sí. que la otra mitad fue la que pasó a Darwin de la batería A. Claro. Efectivamente, de la batería A del grupo artillería aerotransportado 4 de Córdoba, 4 piezas fueron con Chanampa a Darwin, ¿sí? Sí. Y de esas 6 piezas, 2 se agregaron a la C. Bien, bien. Algo que te quería preguntar. En estos días, que fueron los días más complicados, que es del 10, 11, 12 y 13 de junio, no te Sí. digo un número exacto, pero ¿te acuerdas más o menos cuántas misiones de fuego tuvieron? Eran todos los días, ¿no? Todos los días, todo el tiempo. Y a partir del 7, 8 de junio fueron permanentes misiones de fuego, pero permanentes, pero la más intensa, sin lugar a dudas, fueron las del 11 de junio. El 11 de junio, aproximadamente a las 22:15, se inician los combates más intensos en la zona de Monte Harriet y en la zona de Monte London. Sí. Monte Harriet, fíjate, Monte Harriet, a partir de las 22:15 es aplastado por el fuego enemigo. En Monte Harriet estaba el Regimiento de Infantería 4 de Monte Casero Corrientes, ¿sí? Bueno, es aplastado por el fuego. Y los ingleses siguen, ¿qué hacían? Los ingleses, con el apoyo abrumador de las fragatas británicas, más la artillería de campaña de eso, bombardeaban en forma permanente las posiciones como aplanamiento, ¿sí? Sí. Y de ahí venían, o sea, la infantería de ellos venían avanzando, pues tenían un abrumador apoyo de fuego. Aplastaron Monte Harry y cuando llegan a la zona de Monte London, y no les fue fácil al inglés, ahí hubo un combate que comenzó, que fueron 7, 8 horas de combate. Sí. Comenzaron a partir de las 22 horas y se extendió hasta las 6, 7 de la mañana. Aparte, en el combate moderno es atípico el combate cuerpo a cuerpo que se establece en Monte London. Ahí a nosotros nos dábamos abasto con el apoyo de fuego que nos pedían las unidades que estaban ahí. Es decir, toda la noche era cargar y tirar, cargar y tirar. Llegaba un momento dado que ya nuestra resistencia física no nos daba. Y Entiendo. tal es así que esa misma noche
T6 recibe un llamado de radio por Balsa, donde le felicita porque con el esfuerzo de nuestro apoyo habíamos logrado desbaratar ¿viste? Un avance de los ingleses. Mira. Pero es así como te relato, o sea, no había momento de descanso la noche del 11 de junio, fue cargar y tirar toda la noche. Y a partir de ahí hasta el 14 de junio, permanente misiones de fuego. El 12 de junio, tuvimos una misión de fuego atípica para la artillería. ¿Qué pasó el 12 de junio? La noche del 11 de junio, la artillería británica estaba ubicada en una zona imprecisa, ¿no es cierto? Que era la zona de, ¿cómo es? No me puedo recordar, el Monte Kent. Sí. Monte Kent, habían 5 baterías de artillería británica que estaban ubicados en forma imprecisa. ¿Por qué digo esto? Porque la altura del Monte Kent conforman una verdadera pantalla que desde Puerto Argentino hacia Monte Kent era imposible. El mismo observador adelantado no podía ver dónde se ubicaban las baterías británicas. Sí. Entonces, ¿qué hubo? Hubo una reunión de coordinación entre el comandante del componente aéreo, que era el brigadier Castellano, con el Balsa, establecen los acuerdos necesarios para ¿qué? Para que ahí ataquen los Pucará en la zona de Monte Kent. Entonces, ¿qué hacemos? Con T6 se preparan los obuses y en la mañana del 12 de junio a las 7:30 ya nosotros estábamos ya en la zona de, estábamos a 3-4 kilómetros de Monte Kent, esperando la orden para efectuar el disparo con proyectiles fumígenos para orientar a los 3 aviones Pucará para que pudieran detectar dónde estaban las baterías británicas. Es decir, nosotros teníamos el dato de las coordenadas, sí, y a las 8:30 se ordenó, se ordenan la apertura del fuego y en forma inmediata a las 8:32 despegan los 3 Pucará desde el aeropuerto de Puerto Argentino y como saeta al ras del suelo se dirigen a la zona de Monte Kent. Y nosotros en forma simultánea abrimos fuego con los automelara, con los fumígenos, y son proyectiles, como te decía, de humo. Sí. Y son los proyectiles que le marcaron a los Pucará dónde estaban ubicados los ingleses. Tal es así que a las 8:35 sí, recibimos la comunicación telefónica de la Fuerza Aérea que efectivamente la artillería británica fue localizada y cayeron los proyectiles sobre los ingleses. A partir de ahí se silenció un poquito la artillería británica. Mira. Digo que esto es algo atípico para la artillería, ¿viste? Porque sí, como nosotros no teníamos la precisión con exactitud donde se llama emplazado la artillería británica, hubo que hacer eso. O sea que es un caso en donde la artillería de ejército... trabajando en forma coordinada con la Fuerza Aérea. Sí. Mirá, ¿esto fue qué fecha dijiste? 12 de junio. Eso fue el 12 de junio. 12 de junio, mira. Bien, voy a investigar un poquito quiénes fueron esos pilotos de Pucará. Que es una linda anécdota también entonces para contarla. Y de estos, desde el 11 hasta el 12, 13, hasta el mismo 14, las piezas de ustedes, me imagino que también, ya sea por efecto de la artillería británica o por el propio uso intensivo, fueron quedando fuera de servicio, ¿no? Sí, Matías, yo te decía que lo mío, mi actuación en Malvinas fue muy atípica respecto a cualquier suboficial, ¿sí? Yo los primeros 51 días estuve con la batería B en Puerto Argentino, ¿sí? Como jefe del Grupo de Construcciones Telefónicas. Desde el 4 de junio hasta el 12 de junio permanezco en la batería C en Modi Group, ¿sí? Y del 12 de junio hasta el 14 de junio, los 2 últimos días de combate, estuve con la batería B del Grupo Artillería Aerotransportado 4 de Córdoba en la zona de los cuarteles Royal Marine. Los últimos 2 días de combate permanecí como fuerza agregada de la batería B del GA4 en la zona de Modi Group, en la zona de Royal Marine, ¿sí? Es decir, que yo estuve en Malvinas en 3 posiciones de fuego distintas. Estuve al sur de Puerto Argentino, estuve en Modi Group y los últimos 2 días de combate estuve en cercanía de los cuarteles de los Royal Marines con la batería B. Estuve con 3 subunidades distintas en Malvinas. Algo atípico para un suboficial
que la mayoría de los suboficiales estuvieron en forma estática en una sola posición de fuego. Yo estuve en 3 posiciones de fuego y prácticamente con 3 subunidades distintas. Es muy atípico, la verdad. Sí. Y a vos, vos me dijiste los últimos 2 días, cuando vos llegás a la batería esta del grupo de artillería, a nuestra portada 4, Sí. también me imagino que te tocó también cumplir misiones de fuego de apoyo. Sí, esos 2 últimos combates, el 12 y 13 y 14 de junio, fueron los días más intensos de combate. Yo te decía que es algo atípico para la artillería de campaña. Nosotros efectuamos disparos en forma indirecta, porque no lo vemos los enemigos, ¿sí? Toda la noche del 12 de junio, parte del 13 de junio, nosotros nos dábamos abasto en apoyo de fuego a nuestras unidades en primera línea. Tal es así que los obuses eran exigidos fuera de los límites normales de cadencia de fuego, por ende llegó un momento dado que las piezas se rompían su sistema elástico, se rompían su sistema de disparo, y obviamente a partir de ese momento la pieza quedaba fuera de servicio, y por ende los suboficiales que éramos jefes de esos otomelara con otros soldados hacíamos de infantería, agarrábamos nuestros fusiles y nos poníamos con infantería porque ya no teníamos más cañones. Y entonces, obviamente, los últimos días de combate, las piezas, como fueron exigidas fuera de su límite normal de cadencia de fuego, fueron quedando de fuera de servicio. Tal es así que la noche del 13 de junio, mi obús queda fuera nosotros estábamos, como no dábamos abasto para cumplir las misiones de fuego, en un radio de 180 grados, llegó un momento dado que a las 4 o 5 de la mañana mi pieza y la de Bazán, que era otro cabo, quedaron fuera de servicio. El mío se me rompió el sistema de elástico y el de Bazán el sistema de disparo. Y a partir de ahí, obviamente, ya esos obuses no siguieron funcionando más. Tal es así que no sé si habrá escuchado un comentario del subteniente Gavino, del Grupo Artillería 4, sí, que él estaba en otra batería que estaba ahí atrás mío. Llegó un momento dado que ya no teníamos pieza, es decir, y en la madrugada del 14 de junio, aproximadamente a las 7 de la mañana, ya empezaba, aparte de estar remando, empezaba a estar claro, ya empezaba a amanecer. Y los ingleses estaban a 700 metros de nosotros, ya estaban, como habían pasado toda la zona de Monte London, después de intensos combates, ya estaban formándose como una zona, una especie de pinza a toda la defensa de Puerto Argentino. Y lo único que estábamos en primera línea, llegó un momento dado que era la artillería, porque ya la infantería, la mayoría de las unidades de infantería se habían replegado hacia Puerto Argentino. Y la batería, una de las baterías del Grupo Artillería 4 era la única que quedaba en pies en esa zona, y ya a los 700 metros lo teníamos los ingleses, lo empezamos a verlo y empezamos a efectuar puntería directa, algo que es atípico en la artillería de campaña. Puntería directa significa bajar los cañones y apuntar directamente al enemigo que ya lo tenía ahí a la vista. O sea que el cañón prácticamente horizontal. Exacto, ya estaba adecuado para tiro terrestre, blanco hacia el enemigo, a la persona enemiga, digamos. Y llegó un momento dado que no teníamos pieza y quedó una sola pieza en servicio. Esa pieza que quedó en servicio, cuando cargan el proyectil, se atasca y no hubo forma de poder destrabarlo, y a partir de ahí, ya para esto eran las 9 de la mañana del 14 de junio, sí, y el general Menéndez ordenó el cese de fuego. O sea, ya se produce el silencio de combate en el campo de combate, digamos. Ahora justamente que mencionaste el silencio, quiero ver que nos cuentes. Vos, todos estos días, me imagino, pandemonium de ruido, bombazo por acá, bombazo por allá. De repente escuchás silencio. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo lo sentiste? En primer lugar, el silencio de combate que se produce el 14 de junio fue triste para los argentinos, porque vos sentí que estás derrotado a pesar de que yo siempre digo que nosotros no nos rendimos, porque no era un enemigo y nos dice se tiene que rendir, ¿no? Nosotros, se nos impartió la orden del cese de fuego y cumplimos con dejar de disparar nada más. Y fíjate vos que para mí fue atípico, porque yo estaba en una unidad de combate que no era yo, orgánico de esa unidad de combate. Yo era del Grupo Artillería 3. Es decir, que a partir del silencio de combate,
empiezo a caminar, habré caminado como 6-7 kilómetros hasta la zona de Puerto Argentino, de los cuarteles Royal Marine, hasta donde estaba ubicado el grupo Artigas 3. Así que cuando llego allá me reencuentro con oficiales, suboficiales, con los abrazos, muchos lloraban por la impotencia de haber perdido la guerra, y bueno, pero yo le decía, ustedes tienen que estar tranquilos, porque nosotros dimos todo lo máximo de nuestra resistencia, estuvimos hasta el último día, hicimos lo mejor que pudimos dentro del rol de combate que nos tocó cumplir, obviamente. Perfecto, bien. Y ahí, que ya estaban prácticamente ahí en la línea del pueblo, se podría llegar a decir, ¿cómo fue cuando vieron las primeras tropas británicas caminar en el pueblo? Y sí, esto para eso, o sea, el 14 de junio, ya a las 10 de la mañana, ya cesó todos los combates. No así, fíjate vos, no sé si habrá leído un poco de la historia de Malvinas. La única unidad que siguió en combate, ¿cuál fue en Malvinas? Después del 14 de junio, a las 10 de la mañana. A ver. Los infantes de Marina, en Sapperhill. Sin lugar a duda. Sí. El batallón de infantería de Marina 5, que estaba en la zona de Tumbledon, ¿sí? Ellos dejaron de efectuar el disparo a las 15, hasta las 3 de la tarde estaban combatiendo todavía. Sí. Cuando ya el general Menéndez había ordenado el cese de fuego a las 10 de la mañana. Esa unidad de combate siguió combatiendo en la zona de Tumbledon, y la verdad que es digno de admiración y de sacarse el sombrero. Sí, Vos tenés en cuenta que la preparación de la infantería de Marina en Malvinas, totalmente atípica respecto a la unidad de infantería del ejército. ¿Por qué? Acá siempre la gente, es bueno que sepa, las unidades, el 80% de las unidades de infantería de ejército que participó en la guerra de Malvinas provenía de zona subtropical. ¿Qué significa esto? Montecasero, Corriente. Paso de los Libres, Corriente. ¿Sí? Es decir, la mayoría de las unidades que venían de la infantería de ejército provenían de zona subtropical. No teníamos equipo adecuado, no teníamos la preparación adecuada para este tipo de ambiente geográfico particular como es Malvinas, cosa que es totalmente distinta a la preparación que tuvo el batallón de Infantería Marina 5, que tenía su base en Tierra del Fuego. O sea, la preparación que tenían los infantes Marina, ellos ya estaban aclimatados para ese clima particular que fue Malvinas. Por eso es que yo hablé con gente del BIM 5. Ellos cuando llegan a Malvinas, para ellos era como si estuvieran en su unidad de origen, digamos, el tipo de clima. Fíjate vos que nosotros los correntinos, cuando llegamos a Malvinas, nos salían saballones en la mano, todo, porque no estábamos acostumbrados a ese clima. No teníamos el abrigo adecuado, tal es así que el mismo en abril, cuando nosotros llegamos a la base de comandante Espora en Bahía Blanca, ahí nos proveyeron los UV, los equipos de invierno, no teníamos nada. Nosotros proveníamos de la zona subtropical, acostumbrados al verano. Pero acá, a Matías, también lo bueno que la gente sepa es que todas las unidades que tenía el ejército en el sur y que tenían la preparación adecuada para Malvinas, como se corría el riesgo de que, había comentarios de que Chile podía invadir, no se movieron las unidades del sur y prefirieron que mandar a las unidades de zona subtropical a Malvinas. Y otro detalle que quiero agregar, trayendo esta colación, es que las unidades del sur, está bien, los entrenamientos eran hipótesis de conflicto con Chile. Las unidades de ustedes, del noroeste, la poca hipótesis de conflicto era con Brasil. O sea, era un escenario completamente distinto también. Sí, así fue, así se dieron las cosas en el 82. Y voy a hacer una pregunta antes de hacerte la pregunta final, que es sobre estar prisionero. Una pregunta que me quedó en el tintero. Vos me dijiste que los últimos días de combate, ¿cómo se llama? La cadencia de tiros fue sobrepasada. ¿Cuál es la cadencia de tiro normal del Otto Melara? Fíjate vos que nosotros en tiempo de paz, como te expresé ya minutos antes al comenzar, nosotros en tiempo de paz no tirábamos más de 30, 50 proyectiles por pieza de artillería, ¿sí? Por ende, el obús, esto lo mismo pasa con la infantería. Vos cuando tirás con una ametralladora MAC, calibre 7,62 milímetros, tienes un cañón de repuesto, ¿sí? Llega una cierta cantidad de disparos que se efectúa con el cañón de la MAC. Esa MAC
el cañón es reemplazado por otro cañón, ¿sí? Que ya está menos por cuando lo exigía el material, es obvio, tanto un cañón de un obús o un cañón de una ametralladora, se recalienta el rosco vivo. Y llega un momento dado que no da abasto ese material. Y vos tenés en cuenta que los Sotomelara no teníamos cañón para reemplazo. O sea, haberle exigido fuera la cadencia normal en tiempo de paz no superan los 50 disparos por pieza. Y allá en Malvinas por pieza habremos tirado 200, 300 disparos. Pero aparte eso era todas las noches, Matías, todas las noches. Perfecto. Por eso es que las piezas fueron quedando fuera de servicio. Se rompían su sistema elástico, se rompían su sistema de disparo. Sí. Perfecto, perfecto. Y llega el 14 de junio, primero el cese de fuego, después la orden de rendición. A ustedes, los artilleros, ¿cómo es el traspaso de estar combatiendo a ser prisioneros? ¿En dónde ustedes van directamente al aeropuerto o cómo es el tema de ustedes? No, inicialmente permanecimos en las posiciones de fuego, ¿sí? Hasta que el general Menéndez, luego de establecer los acuerdos necesarios con el general Moore, porque fue una rendición incondicional, ¿sí? Se establecen los acuerdos necesarios y recién a los dos, eso fue el 14 de junio, recién a los 2 días recién empezamos, nos llega la orden que teníamos que desplazarnos a la zona del aeropuerto, de la zona del puerto, ¿sí? Sí. Donde estaba el buque Canberra, que es un transatlántico británico, que estaba a 700 metros de la costa del mar. Sí. A nosotros, desde la costa del puerto, habían lanchones de desembarco, o sea, lanchones que nos llevaban hasta la zona, hasta el transatlántico, ¿no? Obvio, una vez que llegamos a la zona del puerto, nos ordenaban los ingleses que nos saquemos todos los correajes, todo armamento, y íbamos. Por eso que en una de las filmaciones se ven la cantidad de fusiles tirados, en una pila, sí. Una pila de fusiles, casco, todo, no podíamos ingresar. Entonces, aparte nos hacían el cacheo. De ahí nos embarcábamos a un lanchón de desembarco y nos llevan hasta el transatlántico del Canberra. Al llegar al Canberra, estaban los médicos de la Cruz Roja, que la mayoría hablaba castellano, entonces nos preguntaban cómo nos sentíamos de salud físicamente, y bueno, nos hacían una revisación médica, y ahí nos daban un vasito de una sopa con un pancito, ¿sabes qué? Después de muchos días de mal comido. Era una gloria, sí. Sí, por supuesto, y a partir de ahí nos asignaron camarotes. Y en los camarotes, a las 3, 4 horas, pudimos, recién después de muchos días de combate, poder tener una ducha, un baño agradable. ¿Y vos te acordás con quién compartiste camarote? No, ya no me acuerdo. Éramos 4 por camarote, éramos suboficiales. Ninguno conocido. Sí, algunos eran de otras unidades, pero bueno, pero en ese momento que fue casi 2 días de travesía desde Puerto Argentino a la zona de Puerto Madryn, 2 días de travesía del mar, pues. Que ustedes no tenían ni idea de dónde lo estaban llevando. No teníamos idea de dónde íbamos, no sabíamos si, no sé, la verdad que cuando llegamos a Puerto Madryn recién ahí nos enteramos. Pero, Matías, el recibimiento que nosotros tuvimos en el sur de Argentina fue agradable. La gente, no te imaginás, cuando llegamos a Puerto Madryn, al desembarcar del transatlántico Canberra, la prefectura de ahí de Puerto Madryn nos formó un cordón de honor, ¿sí? Y una vez que llegamos abajo, la gente aplaudía, subimos a un camión, y cuando empezamos a ingresar a la ciudad de Puerto Madryn, la gente es impresionante, a los 2 costados de la ruta, no te imaginas cómo aplaudía. Llegamos a un galpón gigante del municipio de Puerto Madryn, nos esperaban, no sé, chocolates, mate cocido, de todas las panaderías nos traían facturas, la gente quería sacarse fotos con nosotros, nos pedían autógrafos. Sí, yo tengo entendido que Madryn, el recibimiento de Madryn fue muy distinto a lo que fue después. Acá en Buenos Aires. Exactamente. Totalmente, diametralmente opuesto. Por ejemplo, ustedes cuando llegan acá a Buenos Aires, ¿ustedes van también ahí a la Escuela de Suboficiales Cabral? Sí, nosotros ya a Palomar llegamos a la noche, a las 19 horas llegamos. De ahí nos estaban esperando los colectivos Chevalier y nos trasladaban directamente a la Escuela Cabral. Ya de noche, obviamente, para esto, o sea, olvídate que había gente para recibirnos, no, nadie.
Y ahí, dentro de la Escuela Cabral, ¿cómo fue el día a día, el momento? No, no, el recibimiento que tuvimos en la Escuela Cabral fue excelente. Ujú. Los soldados por un lado, los suboficiales y oficiales por otro lado. Y esa noche llegamos y obviamente nos esperaban ¿viste? En el casino de oficiales y suboficiales con una hermosa cena. Ujú. Después a un dormitorio, en una cuadra, no estábamos los otros, los oficiales. Descansamos, obviamente te imaginás, 3 días de combate intenso sin poder dormir, Sí. mal alimentado. Te imaginás la primera noche que vos decís, bueno, es noche de descanso, no tenés que estar atento de que va a atacar el Sí. enemigo, que no, te dedicás a descansar. Al día siguiente, sería las 8 o 9 de la mañana y todavía estábamos todos durmiendo. Cayó el director de la escuela, un coronel, ¿viste? Sí. Y bueno, nos saludó y nos preguntó qué necesitábamos, cómo nos sentíamos. Bueno, de ahí estuvimos en la escuela que ahora estuvimos 5 días. El primer Sí. día tuvimos que ir a las aulas a llenar un cuestionario donde nos preguntaban qué hecho de heroísmo habíamos vivido, acto de Ujú. cobardía, lo que sea. Teníamos que llenar una cantidad de interrogatorios, formularios que fuimos llenando que después quedó en la escuela. Entiendo. A todo esto, ¿vos pudiste tener contacto tanto en las islas con tu familia o cartas o alguna con una comunicación, algo? Sí, hasta mientras permanecí en Puerto Argentino en la batería B, tenía intercambio con la que era mi novia, que es mi esposa ahora, y con Sí. mis padres, ¿no? Y una vez que hasta el 3 de junio o fines de mayo, yo Ujú. recibí carta de mi familia. Después que ya me fui a primera línea, olvídate, ya perdí todo tipo de intercambio telegráfico, digamos, es decir, por carta, Sí. porque no nos llegaba. Ujú. Y otra cosa que siempre es bueno resaltar, mientras estuve en Puerto Argentino con la batería B, Balsa, como tenía todos sus 3 baterías ahí en Puerto Argentino, la batería de comando de servicio, la A y la B, Ujú. obviamente tenía su propia cocina de campaña, o sea, tenía sus propios cocineros. Nosotros comíamos comida, teníamos el desayuno, almuerzo, cena, teníamos todo ahí en Puerto Sí. Argentino. Una vez que llegué a la C, olvídate, en No la había C nada. no había nada, porque nosotros estábamos a casi 5 kilómetros de Puerto Argentino. Ujú. Teníamos 3 suboficiales que designaba T6 para que vayan todos los días a buscar como a 4 o 5 kilómetros al batallón, un batallón logístico que estaba ahí a unos par de kilómetros. Iban a buscar los oficiales la comida y obviamente cuando venía ya venía todo frío y teníamos una sola comida en el día. Agua no teníamos, porque Ujú. estábamos en primera línea. Si la agua nuestra era romper las escarchas de nieve, Sí. calentar y de eso tomábamos agua de ahí y con eso tomábamos mate. Teníamos una sola comida en el día. Era un mundo totalmente diferente. Sí, totalmente diferente. Así es la vivencia que tuvo la gente en primera línea. Lo bueno que adoptó T6 fue que designaba suboficiales por turno Ujú. para que vayan a Puerto Argentino a bañarse. Pero teníamos agua salada. Vos te bañabas, te enjabonabas Peor. y ¿sabés qué? Se te hacía una engrula el pelo. Sí, una costra en la piel también, sí, el agua salada, Pero ¿no? tenía esa sensación de que te bañaba, digamos. Sí. Impactaba en la cabeza más que nada. Tal cual. Así que bueno, Horacio, la verdad nos contaste desde el principio hasta el final. Te quiero volver a agradecer. La verdad que disfruté mucho poder entrevistarte y te doy estos minutos para que nos digas unas últimas palabras. Bueno, mis últimas palabras, creo que bueno, yo, unos días antes que nos juntáramos, yo te había mandado tu correo electrónico, cómo fue el encuentro que yo tuve con mi antiguo jefe de batería. Sí. Acá en Bellavista, donde yo vivo, se reúnen los comandos. Los comandos son las tropas especiales argentinas, Ujú. cuyo líder es Aldo Rico, ¿no? Hasta el 2015, todos los sábados nos reuníamos en un galpón, se hacía un almuerzo de camaradería y venían no solo comandos, sino que venían veteranos de guerra de distintos lugares, ¿no? Ujú. Y ahí fue que en una charla que tuve con Aldo Rico, me dice, vos Godoy estabas en la batería C que estaba en proximidad de Moybrook, dice, nosotros los comandos todas las mañanas pasamos con nuestra motocross, nos tomábamos 2 mates y seguíamos para arriba. Me dice, yo conocí al jefe de batería ahí. Y ahí fue que Rico me dice, te voy a dar una sorpresa, me dice. Para eso pasaron 32 años de la guerra. Y ahí fue que él, Rico lo invitó a T6
a un almuerzo y me pude reencontrar con mi antiguo jefe de batería, y ese día obviamente le obsequié el libro de mi autoría que dice Así luchamos los artilleros a Malvinas, y ese libro habla exclusivamente de la batería C. ¿Por qué surgió en mí la idea de contar la historia de la batería C? Porque lamentablemente la batería C, una vez que terminó la guerra, fue una subunidad que se disolvió. Por ende, la gente que integraba esa subunidad, cada uno volvió a su unidad de origen y nunca más se habló de la batería C. Tal es así que, fíjate vos, T6, después que nos encontramos ahí, cuando le regalo el libro, y le regalo un mapa, que no sé si se puede ver de ahí. Se ve, sí, sí. Acá, como ves, está la foto del teniente Ramos Sí. y del cabo primero Quispe. Junto con esa cartografía le regalo el libro de mi autoría, ¿sí? Así luchamos los artilleros en Malvinas. Esto va a la memoria de la batería C. Yo sentí la necesidad de contar la historia de la batería C, porque nunca más se habló de la batería C. Ten en cuenta que la mayoría de los oficiales y suboficiales tuvieron que volver a sus unidades de origen. Tal es así que después TC me escribe una carta, me agradece y me dice, sí, después de la guerra yo me fui del grupo Artillería 3 porque no era orgánico esa unidad, y nunca más tomé contacto ni siquiera con ningún oficial, suboficial de la C. Por eso es que estamos coordinando con Héctor, escribir la historia de los 40 años, que lo vamos a publicar el año que viene, de la historia de la batería C. Para eso, oficiales, suboficiales y ex soldados que pertenecimos a la batería C, estamos cada uno aportando nuestra experiencia, vivencia de la guerra y poder armar la historia de la batería C. Un notición entonces, buenísimo. Por supuesto. Y la otra cosa que es importante destacar es yo, para poder superar la guerra, con el tiempo me superé, estudié abogacía, actualmente soy abogado yo. Aparte soy miembro del Rotary Internacional, soy miembro del Foro de Entidades Profesionales, fui presidente de la Asociación de Abogados. Es decir, estoy en muchas instituciones porque eso me hace bien a mi mente, me mantiene vivo y me mantiene ocupado. Fundamental. Así que, Matías, yo simplemente me resta solamente agradecerte por esta linda invitación, y yo siempre digo que cada uno de los que participamos en Malvinas aportamos con nuestras vivencias de distintas posiciones de fuego, porque cada uno tuvo su propia experiencia. O sea, el hombre que estuvo con la infantería, el que estuvo con la caballería, sí, el que estuvo con el arma de ingeniero, el arma de comunicaciones. Cada uno dio lo mejor que pudo dentro del rol de combate que le tocó cumplir. No solo hablo de la gente del cuerpo comando, sino también es bueno destacar los profesionales, el mecánico de artillería, que si a mí se me jodía mi cañón, estaba el mecánico artillero que venía con su cajita de herramientas y me arreglaba mi cañón. El mecánico motorista, que si mi vehículo se rompía, venía y daba su granito de arena para poder solucionar el vehículo. Es decir, todo el que vivió la guerra tiene que estar inmensamente orgulloso de haber participado de una contienda bélica como fue la del año 82, que nos enfrentamos a la potencia más grande de la época, que era miembro de la OTAN. Exacto. Y no la sacaron tan barata, por eso escribieron el libro No Picnic. Para esto no fue un picnic, Malvinas. Para nada, sí, sí. Ellos vinieron con una idea y se terminaron llevando totalmente lo contrario. Sin lugar a dudas fue así, Matías. Y por eso yo siempre valoro el respeto que le tienen los británicos para con ustedes. Porque he tenido la posibilidad de hablar con soldados británicos y no creo que te lo dicen en forma, entre comillas, decir careta, sino porque lo sienten en serio. O sea, le tienen un respeto a ustedes que es muy grande, y creo que los primeros años después de la guerra los valoraron más los propios británicos que el propio pueblo argentino. Solo quiero agregar algo. Fíjate vos que el mismo comandante de la Quinta Brigada Británica, el general Wilson, dijo lo siguiente: no cabe duda que los soldados que se nos opusieron eran soldados tenaces y competentes. Hemos perdido muchísimos hombres. El mismo general Wilson expresó eso el 14 de junio. Hemos perdido muchos hombres y sin lugar a dudas nos topamos con uno de los oponentes y adversarios de mucho respeto, como fueron los argentinos. Ellos la verdad que pensaban que en pocos días venían y nos sacaban, y no fue así. No fue así. Estuvieron a punto de perder la guerra. Exacto, exacto. Así que bueno, Horacio, la verdad
otra vez te vuelvo a agradecer. Yo quedé muy a gusto de poder entrevistarte. Por más que teníamos un contacto siempre telefónico, ahora al poder darte la entrevista, que me puedes dar la entrevista, pudimos hablar un poquito más distendido y más concreto, y bueno, estamos como siempre en contacto y eternamente agradecido, tanto por la entrevista y por todo lo que hicieron por la patria. Listo. Nuevamente, gracias a vos, Matías, y a toda tu audiencia. Les hago llegar un cariño grande, con mucho afecto, y viva la patria. ¡Viva la patria! Te mando un fuerte abrazo, Horacio. Igualmente, hasta luego. Nos vemos, gracias.